encuentro organizado por la Asociación Cultural La Tertulia de IB3 y se organiza pues, a instancias de varias solicitudes que se nos han venido haciendo. Estamos hablando de vísperas de fiestas de moros y cristianos. Es ese momento de acumulación de personal, de grupos, de fiestas. Y bueno, las fiestas de Tetrael empiezan en cuestión de unas horas prácticamente y a continuación tendríamos las de Elda, de Ayolas de Salinas, que no se nos olviden nunca, que al fin y al cabo forman el condado. Vamos a hablar de un acto multitudinario, estamos seguros, sabemos a qué vamos, sabemos qué es lo que hay ahí, sabemos si nos pasa algo, qué tenemos que hacer. Pues eso suele ser el sinónimo de la inseguridad, la incertidumbre. Mientras no pasa nada, todo está bien, pero cuando pasa algo, el mayor peligro de un acto multitudinario es la propia multitud. Es decir, es el reaccionar mal, es el atropello, es la gente, voy a ponerme drástico, pero fallece por si os acordáis de la discoteca esta de las niñas, es por chafarlos, por chafar a los niños, ¿vale? Entonces, el mayor problema de estos casos es que el propio individuo no sepa actuar, o mejor, que reaccione instintivamente y haga lo que no debe hacer. Para estar a salvo uno, lo mejor, como decía Benjamin Franklin, es que no sentirse seguro nunca es lo que nos garantiza que vamos a intentar mejorar siempre. O por lo menos es lo que creo yo que debe de hacer que esta motivación de que estéis aquí, para mí significa que a partir de ahora espero que, no voy a decir que tengáis miedo, pero sí que os preocupéis de ciertos aspectos que a lo mejor ni os habíais planteado. En la fiesta de moros y cristianos de cualquier entidad, y digo cualquier entidad, yo voy a hablar de Elda porque es la que conozco, hay un plan de autoprotección, seguridad y seguridad ciudadana para los actos. Claro. ¿Cuántos de vosotros lo sabían? Hay un documento escrito, público, hecho por el ayuntamiento y con la colaboración de la Junta Central, en la que todos los actos de la fiesta están previstos con sus diferentes medidas de seguridad. Si no se conocen, pues las medidas de seguridad, pues al final, cuando te hagan falta, no vas a saber dónde están. No sé si os tapo. No, está bien. ¿Qué hace esto? Pues planificar. Planificar, ver qué tipo de riesgos hay, qué estudio, en dónde fallo, dónde puedo entrar, dónde no puedo entrar, qué es lo que tengo, qué es lo que necesito para poder valorar. Un riesgo es aquello que me produce la posibilidad de un peligro, para que nos entendamos, ¿vale? Vamos a hablar de la pólvora, por ejemplo. Vamos a hablar de la propia masificación, ¿vale? Y luego hay que desarrollar unas estrategias para afrontar eso, para que todo lo que hemos identificado, vamos a ver cómo lo minimizamos. Y ahí es donde entran los dispositivos de prevención, de riesgo y los planes de autoprotección. Para los que no lo sepan, este es el plan de autoprotección de las fiestas de moros de cristianos de arriba, de 2017, y este es el más actualizado. ¿Vale? ¿Qué hace falta a eso? Formar. ¿Y a quién hay que formar? Al responsable y al que va a participar. A los dos. Desde hace tiempo, en este pueblo, imagino que en todos los pueblos, para los actos de arcabucería, que tienen un riesgo importante, se tienen que dar unos cursos previos para que posteriormente se sepa lo mínimo necesario e imprescindible para que el disparo sea seguro. ¿Vale? Pero ¿a quién se le da? Al que dispara. Pero ¿y el que ve? El que se mete por el medio. ¿Le hemos explicado lo que pasa? Yo ahí lo dejo y si queréis después hablamos. Y luego hay que hacer simulacros de eso. Deberíamos de practicarlo. ¿Vale? Y por último hay que difundir. Y la divulgación puede ser activa o pasiva. Cuando se hacen, vuelvo a la arcabucería porque parece que es lo que tiene pólvora, porque parece lo que nos da más riesgo, más miedo. Se ponen unos carteles que ponen no fumar. Y se ponen pequeñitos, altos, donde no se ven y donde nos creemos que solo valen para cuando está el arcabuz disparando. Pero el arcabuz cuando dispara tira pólvora al suelo. ¿Vale? Y el fumar en esas calles
te puedes encontrar un sustito en un momento determinado, ¿vale? Cuando ya no están los altavoces. Esa difusión tiene que ser tanto activa, es decir, como lo que yo estoy diciéndoos ahora, como pasiva, porque en su momento tiene que estar en el acto, en el momento, bien señalizado y marcados los sitios, los espacios, ¿vale? Esto que veis aquí son planos de los actos de modos. Cada puntito de eso, cada punto de estos, es algo que está señalizado aquí. ¿Qué riesgos existen en los actos públicos? Pues desde las propias maquinarias, animales, explosivos, aglomeraciones, cosas imprevistas, problemas meteorológicos y el factor humano. Y esto es un documento marco que nos dice cómo hay que desarrollar todos los planes de emergencias propios de cada uno de los actos o de cada uno de los tipos de los actos. Todos tienen un esquema similar y nos dice quién actúa en caso de que pase algo. Ahí dice cómo trabajamos los sanitarios, cómo trabajamos los bomberos, quién manda en cada caso, cómo hay que hacer la unión entre todas esas cosas, aunque cada uno de nuestros cuerpos desarrolla su forma específica de trabajar. Porque los sanitarios hacen la parte sanitaria, los bomberos, para que nos entendamos, hacen las partes de rescate y su parte de bomberos, las fuerzas de seguridad, su fuerza de seguridad, etcétera, etcétera. Y nosotros sí que hacemos simulacros de vez en cuando, porque todos tenemos que trabajar juntos a la vez y cada uno tiene que saber lo que tiene que hacer. Pero estos somos profesionales, ¿vale? Cuando lo trasladamos al amateurismo, cuando lo trasladamos a el problema de un acto público que organiza cualquier asociación, ya no solo juntas centrales o club de fútbol o club de balonmano, cuando lo trasladamos ahí, esto lo tienen que adaptar a su riesgo, a sus condiciones, pero con esta estructura. Y tienen que saber que si pasa algo, hace, si no recuerdo mal, dos años, el segundo año de la pandemia, cuando ya empezamos otra vez, si os acordáis en el pabellón de madera, sabéis lo que es el pabellón de madera, ¿no? Donde se jugaba balonmano cuando ganábamos en la Copa, la Liga y esas cosas, las chicas, esas cosas, ¿vale? Pues se hundió una grada en medio de un partido. El rincón del fondo a la izquierda, conforme se entraba al fondo a la izquierda, se hundió, literalmente. Y por suerte se cayeron 3 o 4 personas, pero de una alturita así no se hicieron nada. Pero podía haber pasado algo. Si eso pasa en un partido con 2.000 personas encima, dentro, pues a lo mejor posiblemente hubiera pasado. ¿Vale? Pues eso obliga a que el club que juega ahí tenga previsto cómo actuar, por lo menos en el caso de que eso pase. Pues precisamente hoy el que esté dentro del campo de fútbol del Real Madrid probablemente está más seguro que en cualquier otra zona de Madrid, porque tienen un dispositivo preventivo que es impresionante. Es una lástima que tuviera que morir el jugador Jarque porque no había Ondesa, porque no sabían hacer nada en el campo, porque no había un dispositivo preventivo, o que pasar lo de las niñas que ha comentado Antonio en la discoteca aquella, no solo porque metieron en vez de 2.000 personas, 5.000, sino porque además, como eran tan listos, pues eso, para que no se cuele nadie, pues yo cierro las puertas de emergencia, no se cuela nadie, luego se muere la gente, oye, y ya veremos, ¿vale? Hoy, en Elda, por ejemplo, estamos más seguros en los moros y cristianos, estamos más seguros dentro del campo del Club Deportivo Eldense, porque tienen un dispositivo preventivo tan importante, con tanta gente, con tantos medios humanos y materiales, que probablemente que en el resto de Elda en general es así. Y hemos aprendido, primero porque nos lo marca la ley como ha dicho él, y segundo porque han pasado cosas que son desgraciadas, ¿no? Y hemos aprendido. Los espectáculos públicos son aceptados por la mayoría de la población como una alteración deseada. O sea, ¿quién no quiere los moros? O la falla, o lo que sea, ¿no? Pero claro, para los organismos de emergencia representan un riesgo de especial significación. No es lo mismo un día normal que 10.000 desfilando, más 10.000 sentados viéndolo, más todo lo de alrededor.
conllevan problemas añadidos en la vida normal. Uno se enfada porque no puede pasar, el otro no cumple las normas como decía Antonio, etc. Mucha concentración de público en poco sitio, ¿vale? Influencia del espectáculo en el propio entorno, por el ruido, por la pólvora, por el riesgo de incendio, lo que sea, infraestructuras que soportan, a veces un uso extraordinario. Si tú has puesto una tribuna como ha puesto el Deportivo Eldense y está bien magnificada para la gente que tiene que haber y tal, no hay ningún problema. Pero imaginaros que han puesto de un tubo más pequeño, se ponen los 1000 y se hunde. Imaginaros lo que podría pasar, ¿vale? Y el nivel de accidentabilidad, por supuesto, que va a aumentar. ¿Qué es un dispositivo preventivo? Es el dispositivo que se organiza para dar cobertura a un evento, que puede ser los moros, que puede ser... Fijaros si ha dicho una cosa importante, Antonio, ¿no? Hay unos planes de emergencia y tal. Cuando es público, el ayuntamiento ya se cuida muy mucho, la Junta Central. El problema es cuando se hace en una discoteca, una noche vieja, que no deja de ser un evento, que se meten 2000 personas y a ver qué plan de emergencia tiene esa discoteca, ¿no? ¿Qué servicio sanitario? ¿Se ha avisado a los bomberos? Etcétera, ¿no? Porque hay unos riesgos previsibles, pero hay otros que no. El riesgo previsible es, como yo tengo 2000 personas, necesito una ambulancia, pero si he metido 4000 necesitaba 2, por decir. Si van a fumar es un riesgo, si no van a fumar es otro riesgo, ¿no? Y luego, siempre ese dispositivo preventivo se debe adecuar al tipo de evento y a la normativa de aplicación. Hace más de 30 años, cuando yo entré en la Cruz Roja, que era un chiquillo, que ya estaba Lorenzo, el dispositivo preventivo era el que nos mandaba Lorenzo. Lorenzo era nuestro jefe y decía, pues yo creo... con mejor criterio, peor criterio, tal. Luego vino la formación, vinieron las ambulancias y vino tal, ¿no? Pero así es como los organizaba. Ahora Lorenzo, que está yendo al balonmano, está yendo al fútbol, el tipo de ambulancia que llevamos, muchas veces médicos, enfermeros, claro, la cosa ha cambiado, como no podía ser de otra manera, ¿no? Y luego es muy importante la coordinación, porque al final no puede ser que el bombero lleve la porra, la policía esté atendiendo a los heridos y nosotros con la manguera. Pues eso pasaba, porque siempre con el ánimo de ayudar, ¿eh? Porque claro, pasa algo, ¿no? Ayer estaba viendo en La Sexta, ¿no? Que un chico que es boxeador, que le ha pegado a otro porque estaba defendiendo a una mujer, ¿no? Yo no sé si es bueno o malo, desde luego pegar no está bien, pero claro, si tú estás viendo que le están pegando a alguien, pues no sé cómo actuaría. Al final, hacemos cosas que probablemente no nos tocarían, ¿no? Con más o con menos acierto. Para que os hagáis una idea, ahora mismo hay un UCI móvil con técnico, médico y enfermero, hay un soporte vital básico con 2 técnicos, uno lleva desfibrilador y otro lleva de esa, y luego un botiquín bien completo, cuando digo botiquín digo un espacio, y 6 desfibriladores semiautomáticos por todo el campo con 12 personas. Antes había un vigilante de seguridad, ahora hay 18. Imaginaros a la hora de evacuar, 18 diciendo tú por aquí, tú por allá, y antes había uno que decía, todos para allá. Claro, imaginaros, ahora mismo estar más seguro, os lo digo de verdad, os lo digo como un poco como experto, ¿no? No como presidente de la Cruz Roja, sino por los 20 y tantos años que también llevo del SAMU, ¿qué tal? O sea, es que verdaderamente yo digo, joder, si es que si me pasa algo en el campo, tengo muchas más posibilidades de que me atiendan rápido y bien. Porque es que haces así, como ha dicho él, es que saltó hasta el entrenador que es médico. Tenemos la gran suerte de que, che, vivimos en un sitio que se llama Elda y Petrel. Claro, no vivimos en cualquier lado. Tienen el SAMU, tienen Protección Civil, Policía Nacional y Policía Local. Cuando te vas a Pinoso, ya no estás a 2 kilómetros del hospital, estás a 30. Ya el SAMU tiene que ir, los bomberos tienen que ir, Protección Civil tiene que ir y el otro tiene que ir. Como no haya un buen dispositivo preventivo, cuando llega el SAMU, pues imaginaros, o cuando llegan los demás. Es que nosotros, aun haciéndolo mal, si es que vivimos donde vivimos. Mira, algo tenía que tener bueno, ¿no? Vivir en el MP3, como yo digo, además de museos y de otras cosas. Siempre tienes que tener un análisis de riesgos, que es ese plan de emergencias que dice él, decir, vamos a ver, si aquí deben haber tantas personas, pues no pueden salir todos por una puerta, o no puede haber solo una ambulancia, o no puede haber solo socorristas, o no puede... Eso es lo que te marca los planes, lo que te dice la ley y la experiencia. La experiencia. Ahora mismo hay un coordinador de seguridad en el Deportivo Eldense. El coordinador de seguridad antes pues era pues, mi amigo, el que mismo también repartía las toallas, ¿sabes? Bueno. Y yo iba con la ambulancia normal cuando hice la mili, y claro, hacíamos lo que podíamos, el cursico de primeros auxilios, y sobre todo que no teníamos más. Ya cuando vino las ambulancias más equipadas, tal, y cuando yo empecé a ir a los primeros servicios preventivos, que era sobre todo cuando ibas a Alicante, te mandaban a un Alicante y es como el mar, idiota, el mar, ¿sabes? Porque era como pasar del pueblo a la ciudad y aquello tenía de todo, ¿no? Ahora mismo, Elda y Petrel puede pasar cualquier cosa, por supuesto, pero son ciudades muy, muy bien equipadas a todos los niveles y con un grado de cumplimiento bastante estricto de las medidas de seguridad. Es aquella persona
que se atreve a socorrer a una persona que tiene un evento sanitario adverso. La primera persona que se atreve a auxiliar a otro ser humano. La importancia de esa primera intervención es vital, porque en muchas ocasiones, y esto se ha visto, se puede salvar la vida de esa persona y desde luego su recuperación va a ser mucho mejor. Vamos a hacer esa cosa de primeros auxilios sin tener ningún curso de primeros auxilios. Podemos encontrarnos, aquí hay muchos sanitarios, pero como personas corrientes podemos encontrarnos con situaciones de diverso tipo, con situaciones inesperadas, con situaciones difíciles y preguntarnos, ¿y yo qué puedo hacer aquí? Pues si no sabes qué hacer, lo primero es no hagas nada, ahí no se hace nada. Sin embargo, merece la pena tener en cuenta una serie de cosas, una serie de instrucciones muy sencillas, porque son sencillas, para auxiliar a alguna persona en caso necesario. Aquí tenemos los objetivos de ser un primer interviniente, de atrevernos. Lo primero es que la persona siga con vida. No solamente que siga con vida, sino además impedir el agravamiento de las posibles lesiones que pueda tener, que no las sabemos, porque aquí no se trata de diagnosticar absolutamente nada. Y impedir lesiones secundarias a lo que ya tiene. Es imprescindible que la persona que se atreva a actuar, actúe serenamente, que mantenga la calma. Retirar a los observadores. ¿Sabéis lo que ocurre cuando hay un evento adverso? Alguien se desmaya, alguien se ha cortado, alguien... En fin, mil cosas que pueden ocurrir. Y acude mucha gente, todo el mundo opina, todo el mundo dice, todo el mundo molesta. Entonces, si hay alguien que se atreve, vamos a dejarlo. Si necesitamos ayuda, le pedimos, por favor, ¿me puedes ayudar? A una persona, pero no un enjambre. ¿Qué no hacer? No hacer nunca lo que no se sabe hacer. No te dejes llevar por tu intuición. No pienses que si le hago esto va a ser mejor. No le saques la lengua porque se la va a tragar. Eso es mentira, no se la traga. Ahí ni nada de eso. No muevas nunca a un herido. No pongas nunca nada en la boca de quien convulsiona. Lo del ejemplo de la lengua os lo he dicho precisamente por esto, por lo de las convulsiones, ¿no? No le metas nunca nada en la boca a alguien que convulsiona. Si le metéis el dedo, corréis el riesgo de que os lo corten. Así de claro. No darle de beber. No golpearle en la espalda. Esa tendencia que hay de pla, 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 pla enseguida y a veces de una forma un poco brusca, un poco bestia, puede agravar muchas cosas. Vamos a evitar así otras lesiones secundarias u otras complicaciones del proceso que la persona tenga que no lo sabemos. Esto es un acrónimo que es súper conocido. El acrónimo PAS. La P de proteger, la A de avisar y la S de socorrer. ¿Cómo vamos a proteger? En principio, de entrada, vamos a verificar la seguridad de la persona. Lo más importante. Vamos a hablarle en voz alta, vamos a hablarle despacio para que nos entienda y vamos a tocarlo para estimularle, vamos a tocarlo. Esto de pam pam la película, ¿de acuerdo? O sea, no se le golpea, no se le zarandea, se le toca. Con eso ya es un estímulo que es suficiente. Lo demás no vale para nada. Otra cosa que todos sabemos y podemos hacer es observar bien si tiene una respiración normalizada, que respira bien y si tiene pulso. Normalmente esto no hace falta ninguna experiencia para hacerlo y para verlo. Vamos a verificar también el nivel de conciencia. Esto a mí me parece que es muy interesante, porque verificar el nivel de conciencia parece que es una cosa como muy difícil. Pues no, vamos a hablarle, ver si nos responde. Si nos responde, si farfulla, si le entendemos las palabras que la persona dice. Y otra cosa que también últimamente se está añadiendo es verificar si la persona puede mover
ambos brazos y ambas piernas, ¿vale? Si ha habido algún otro tipo de accidente. La A de avisar. El aviso a emergencias inmediatamente, lo antes que se pueda. Si nosotros estamos en principio haciendo todo lo anterior que os he dicho y lo que vamos a hacer posteriormente, que es socorrer con una persona afectada, siempre podemos pedirle a alguien de los mirones, decir, oye, por favor, llama al 112 y me los pasas. Cuando te contesten, me los pasas, para que sea yo, que es el que estoy atendiendo, quien informe a los compañeros. A los compañeros no, ese no sería compañero, pero bueno, para que les informe de todo lo que yo estoy observando y que además ellos me pregunten y me digan qué más puedo hacer. En todo caso, como veremos después. Es también importantísimo, y ahora Antonio, porque tenía una duda aquí y se me ha olvidado preguntártela. También es muy importante especificar exactamente el lugar donde se encuentra la persona, a veces personas, porque si es un acto multitudinario, por ejemplo, y hay más de un accidentado por cualquier motivo, pues deberían de ser varios los intervinientes y alguien que avise. Entonces, lo que no sé es si al avisar se puede mandar a los teléfonos que tenéis, se puede mandar a la localización. El 112, si llamas de un móvil o de tal, tiene una geolocalización. Efectivamente, esa es la duda que tenía. Entonces, claro, aparte de nosotros, ellos la tienen, pero aparte de eso, nosotros especificar exactamente, porque aunque haya una geolocalización, imaginaros que estamos en un callejón, que estamos en algún sitio un poquito más inaccesible. Dar todos los datos posibles. Les estamos facilitando a ellos el trabajo y, por otra parte, es una manera de acelerar el proceso de auxilio a esa persona. A ver, me falta revisar. Bueno, con todo el detalle, informar a las personas que nos contesten, con todo el detalle que podamos y contestarles claramente a las preguntas que nos hagan sobre esa persona afectada. Vamos ya a la S, a la última parte, la S de socorrer. Si la persona está consciente, no quiere decir que esté tan consciente como nosotros, pero simplemente que tenga un nivel de conciencia. No sabemos qué es lo que le ha ocurrido. Puede ser mareo por tensión arterial, por un problema de tensión arterial, por un problema de glucemia, por un golpe de calor, por intoxicaciones etílicas, incluso porque le haya dado un infarto cardíaco, aunque no se queje de dolor, pero puede ocurrir. Incluso pues un accidente cardiovascular, un ictus o cualquier cosa de estas. Pero aún así pueden estar conscientes. Siempre en estas situaciones poner a la persona afectada, ponerla de lado. Hay que ponerlos siempre de lado para evitar respiraciones, y ahí ya tendremos un problema más grave. Evitar aspiraciones por posibles vómitos, si llegase el caso. ¿Me he pasado? No. Bueno, en el caso de que haya un traumatismo, no mover. Aquí hay excepciones que luego las vamos a ver. No mover. Bueno, no mover a no ser que haya un riesgo mayor. Como ya os digo, que vamos a ver después, porque riesgos mayores puede haber, dependiendo de la situación en la que nos encontremos y de lo que haya ocurrido. Si hay hemorragia, haremos un torniquete. Los torniquetes en los miembros, ¿vale? Las compresiones en los miembros o en cualquier otra parte del cuerpo, ¿vale? Es muy importante el ayudar a cortar una hemorragia. ¿Bien? Esto, dependiendo del tipo de hemorragia y de cómo sea, la cosa se puede poner muy fea. Otro de las estrellas de estas primeras intervenciones son los atragantamientos, ¿vale? Los atragantamientos es una de las situaciones más comunes para tener que auxiliar a alguien. Si no sabemos hacer la maniobra de Heimlich, nunca sé decirlo bien, Heimlich, siempre cada uno lo decimos de una manera. Si no lo sabemos hacer y llamamos al 112, ellos, pero es que aunque simplemente con que la hayamos visto alguna vez en algún reportaje o en alguna cosa, no es tan difícil. Bueno, a mí no me parece tan difícil. No, además esto es autoriza.
Claro. Entonces, pero de todas maneras, si no la sabemos hacer y la persona se está ahogando por atragantamiento, desde el 112, con las instrucciones que te dan por teléfono, lo puedes hacer. Si llega el caso, más vale eso que no hacer nada. Más vale hacer eso. Porque esta sí que es una situación de verdadero peligro. Vamos a las quemaduras. Las quemaduras se han producido por líquidos abrasivos, por algún componente químico. Debemos de quitar la ropa a la persona. Hay que quitarle la ropa porque si no, si está impregnada de esa sustancia, va a seguir quemando. No así en otro tipo de quemaduras, porque en otro tipo de quemaduras, si quitamos la ropa, podemos arrastrar la piel detrás. Y esto, el peligro de infecciones ya sería difícil. En el caso de las quemaduras por líquidos abrasivos, vamos a echar agua. Mientras vienen los servicios de emergencia, vamos a echar agua. Nunca agua helada. Y también depende mucho de la extensión, la persona puede empezar a tener escalofríos, a tener frío. Entonces hay que taparlos, hay que protegerles para que no caigan en una hipotermia. Seguimos recorriendo y llegamos a la persona que está inconsciente. Vamos a ver, las intoxicaciones etílicas sobre todo en fiestas, lo que son fiestas, es una de las situaciones más corrientes que hay. Las intoxicaciones etílicas siempre poner de lado a la persona porque ahí sí que puede haber un atragantamiento. Vamos a liberar la boca porque aquí no es como en alguien que convulsiona, que nos puede morder. Vamos a liberar la boca si hay contenido en la boca, si hay alimentos, si hay dentaduras postizas. Si no la podéis sacar, sujetarla, porque no sería el primero que se la traga, no sería la primera vez, se han dado caso. Bueno, yo lo he visto, no me lo ha contado nadie. La persona inconsciente, también tranquilizarlo y hablarle alto y claro. Porque nos puede estar oyendo, aunque nosotros lo veamos inconsciente, nos puede estar oyendo. Y esto, vamos a ver, les da mucha seguridad, les viene muy bien. Si la persona está respirando, nos quedamos ahí, acompañamos, vigilamos, atendemos, que no vomite, de lado, en fin, todas las cosas. Quedarnos ahí hasta que llegue quien tenga que llegar. Si hay sangrado, tenemos que controlarlo como os he dicho antes, o bien por compresión o bien con torniquetes. Otra cosa es que tenga un objeto clavado. Un objeto clavado puede ser un cristal, puede ser un hierro, puede ser cualquier otro tipo de cosa. No lo saquéis nunca. Dejadlo donde está. Nada más. ¿De acuerdo? Eso no se toca. Os esperéis a que vengan los servicios de emergencia. El primer instinto, si hay un cristal clavado donde sea, es sacarlo. No lo toquéis. Dejarlo ahí quieto hasta que se le atienda a nivel hospitalario o en una ambulancia que esté preparada para ello. Si no respira, aquí ya estamos en lo gordo, ¿verdad? Si no respira, vamos a intentar hacer, si podemos, una movilización de emergencia. Es decir, si podemos y nos atrevemos y no llega el equipo de urgencias, la ambulancia, por lo que sea, podemos cogerlo entre varias personas, meterlo en un coche y subir al hospital. Porque no respira, pero antes de eso tenemos que intentar otras cosas, ¿de acuerdo? Porque claro, las consecuencias, el posible agravamiento de esa persona sería secundario a que se nos muera por no respirar. Siempre que haya un riesgo mayor, lo movilizaremos. El riesgo mayor también pueden ser otras cosas. El riesgo mayor y tener que mover a esa persona puede ser en las situaciones que han comentado mis compañeros. Derrumbes, incendios, animales desbocados,
mil cosas, ¿no? La situación que queráis de emergencias que os podáis imaginar. En ese caso, sí que lo tenemos que mover para protegerlo, ¿vale? Con mucho cuidado, ahí dejándonos llevar por nuestro instinto. Podríamos hacer todos un pocillito de primeros auxilios. Y ahí sí que habría que actuar de otra manera si el riesgo que corre la persona es mayor. Si la persona no respira y hay que hacerle una reanimación cardiopulmonar, si no sabemos hacer una ventilación, hay una cosa que sí que sabemos todos hacer, y es hacer compresiones en el pecho. Esto lo sabemos hacer todos, mientras llega el servicio de emergencias, ¿de acuerdo? Mientras llega la ambulancia. El hacer un masaje activo, unas compresiones en el pecho, hacemos 30, pam, 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 descansas un momento, pam, 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 un momento, nada más. A veces con eso es incluso suficiente, si no sabéis hacer una ventilación.